Enseguida inicia su programa Jóvenes SOS, bajo la conducción de Katiuska Maldonado. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un sábado más a este espacio creado para ustedes y siempre con la bendición de nuestro Papito Dios. El día de hoy tengo el enorme agrado de traer como invitada a una persona muy especial a nivel personal, una gran profesional, una psicoanalista excelente que se las recomiendo. Me acompaña el día de hoy Rosalena Esper. Siempre Esper, me cuesta eso. Rosalena, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Y muy aquí feliz en la producción. Muy feliz de tenerla con nosotros en esta tarde. Gracias. Hoy vamos a tocar un tema que quizás algunos lo han de haber escuchado en redes mencionar, otros quizás lo desconozcan, y esto es el duelo. Normalmente se suele asociar el duelo como cuando alguien fallece y netamente así. Ahora ya ha despegado la parte psicológica y hay muchas personas que ya van conociendo un poquito más sobre el duelo, pero como psicoanálisis, de qué trata, a nivel personal, cómo afrontar. De eso vamos a tratar hoy. Entonces, antes de entrar en materia, con la profesional al lado mío, vamos a hacer una pequeña oración para empezar con nuestro espacio. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te damos las gracias, mi Señor, por este espacio, por Rosalena, por Dayana, por mí, mi Señor. Bendícenos, acompáñanos, posa tu manto de amor sobre nosotros y dirige todo este espacio. Bendice a las personas que están escuchando y permite, mi Señor, que este sea un canal de luz para que ellos puedan tener una guía y sepan lo que les está pasando y cómo salir adelante. Bendito sea el Señor, envía tu Espíritu Santo y acompáñanos. A ti, Mamita María, cúbranos con tu manto maternal e intercede siempre por este espacio y por cada una de nosotras. Y todo lo que hagamos en este momento va a ser en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, procedamos a entrar en materia. Rosalena, bueno, como estábamos hablando, el duelo usualmente se suele asociar, y justo venimos de negro, sí, y el duelo se suele asociar... No debe ser tanta coincidencia. El inconsciente. Sí, el inconsciente opera. Mire, de verdad. Sí. Pero eso, o sea, usualmente asociamos el duelo con eso, con negro, con que alguien ha fallecido, y dejamos hasta ahí. Ahora se está descubriendo otras áreas del duelo. Entonces, partamos por lo esencial. Yo siempre digo, vamos por la raíz. ¿Qué es el duelo? El duelo está originalmente relacionado a una pérdida. Ok. Ya sea de un ser amado, de una relación amorosa, de un hijo, una pérdida de ideales inclusive. Ok. Una pérdida de raíces, como hace un momento conversábamos, de salir de un país al otro. Uh-huh. Todo tiene que ver con una pérdida, con una falta, con algo que lo teníamos y lo hemos perdido. Y eso produce un proceso intrapsíquico en la persona. Es un proceso subjetivo. Cada sujeto procesa su duelo, su pérdida, su falta, de acuerdo a las condiciones de cada uno. En el psicoanálisis siempre hablamos del uno por uno. Okay. Cada sujeto elabora un duelo de distintas formas. Es decir, aunque sean hermanos gemelos, cada uno tiene su historia y cada uno va a procesar la situación de manera diferente. Así es, aunque sean gemelos, aunque hayan vivido en el mismo lugar, han tenido las mismas circunstancias, la estructura psíquica de cada uno siempre es distinta. Y entonces las respuestas a eso siempre serán de acuerdo a las capacidades y a los recursos que cada uno tiene para responder a esa pérdida y a ese dolor. Eso es muy interesante saber porque a veces pensamos, por ejemplo, yo he escuchado a veces a varios padres decir, pero si tu hermano
es de tal o cual manera, ¿por qué tú no reaccionas de esa misma manera? Es importante conocer eso realmente. Sí, definitivamente no. Hay 4 o 5 hijos en una familia y a veces hay el descarriado y dice, pero si todos se criaron igual y a todos se les enseñó lo mismo. Pero es que cada sujeto percibe el mundo de distinta forma, de acuerdo a las características particulares que cada uno de nosotros tenemos. Entonces construimos nuestra subjetividad en relación con el otro y con el mundo de acuerdo a cada subjetividad, a cada uno de nosotros. No es posible que todos respondamos igual. Qué importante saber eso. Sí, y es bonito cómo va evolucionando en la psicología, o sea, ayudando al ser humano a evolucionar, porque incluso en esto del duelo que se conoce ahora, de lo que estamos tratando en este momento, ahora sabemos, no es solo duelo de perder a un ser querido, el duelo también es algo que tiene que ver, como usted mencionó hace un momento, una pérdida en general. Un divorcio amorosa puede ser un duelo. Mire, una pérdida amorosa es un duelo. Amorosa, sí. Migrantes, de lo que estábamos hablando, en trabajo, el cambio de una situación a otra. De una aspiración, de haber tenido un ideal, de haber querido alcanzar esto y no lo logró. También. Claro. Ahora, por ejemplo, que se puso de moda Messi, Cristiano Ronaldo, muchos chicos escucho, creo que del 100% un 80% que dicen, quiero ser futbolista, bueno. y es un ideal. Está bien, hay que tenerlos. Exacto, pero también escucho a veces a personas ya adultas, a veces en podcast que dicen, yo quería tal cosa, pero ya ahora soy, por ejemplo, ingeniero, abogado, ya era mi aspiración, pero puse a mi hijo a que haga lo de... O sea, se vive en ciertas formas. Se pueden querer muchas cosas en la juventud, en la adolescencia, en la infancia. No necesariamente tampoco eso es lo que va a ser. Y ahí hay un tema muy delicado que no vamos a adentrarnos, pero sí lo quiero tocar porque me preocupa mucho, que es la cuestión de la sexualidad. Okay. Porque en los niños muchas cosas pueden cambiar, pueden desearse, puede parecer, pero eso no implica que hay que empujar a ese niño a lo que a los 4 o 5 años manifestó. Entonces a veces no tenemos niños trastornados, sino padres trastornados. De hecho, algo que estaba leyendo la otra vez en base a ese tema es que a medida que los niños van creciendo se van identificando, papá, mamá van reconociendo, admirando ciertas cosas, pero no necesariamente es que el niño sea homosexual. Por favor. Claro. Y estos congresistas y esta gente en el Congreso está, para mí, más trastornados que los mismos niños, queriendo aprobar unas leyes. No es el punto para tocar, pero aprovecho. Porque eso me tiene muy preocupada a mí como profesional, por los niños y por las nuevas generaciones. En fin, hay muchas cosas atrás de eso también que tienen más intereses económicos y políticos que otra cosa. Pero bueno, eso queda de hecho, el ser humano es un complemento total, o sea, todo se va hilando. Sí. Y la psicología abarca muchas cosas. Sí. Incluso ahora que tocamos el duelo y que usted menciona eso, cuando hay jóvenes que muy chiquitos empiezan a mutilar partes de su cuerpo, también se vive un proceso de duelo, porque es algo, por ejemplo, el caso del niño que está acostumbrado a ir a orinar de una manera y al haber una mutilación empieza a ver... Eso es un crimen. Claro, empiezan a haber situaciones, pero sí es un tema que Dios mediante podemos, si usted acepta otra invitación, podemos abordar. Podemos hacerlo. Porque es cierto que estamos en una radio católica, pero eso es parte de nuestra sociedad, de nuestra formación cristiana también, porque tenemos que tener conocimiento de lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Recuerdo que una vez alguien decía que no me gusta la política, pero nos guste o no nos guste, somos parte de. Sí. Todo ser humano es parte de. Sí, así es. A ver, vamos. Entonces el duelo, retomando, es un proceso psíquico el duelo. Es una situación de dolor, de pérdida, de pena, de tristeza. Es un estado en el que el sujeto ha perdido algo. Siempre se lo relaciona más a la pérdida de un ser querido, ¿no? Pero también a las pérdidas de todas estas cosas que hemos nombrado anteriormente. Rosalena, una pregunta. Yo he escuchado, justamente como para venir al programa uno investiga, va viendo cosas, y se menciona mucho las fases del duelo. Hay fases. ¿Cuáles son estas fases del duelo que hay que atravesar? Hay fases, hay etapas del duelo y es importante elaborar el duelo. Okay. El duelo hay que elaborarlo
por eso están los psicólogos, los profesionales, no sé, si algún sacerdote también puede ayudar, porque una forma de que ayudar a una persona a elaborar el duelo es escucharla, porque la persona va a rememorar lo que vivió, lo que pasó, todos los recuerdos que tiene de esa persona que perdió. Entonces es importante escucharlo hablar para que recuerde, y por otro lado va descargando sobre su recuerdo, sobre siempre recordar, y se recuerda a la persona perdida, se le recuerda siempre las buenas cosas, por lo general, ¿no? Te podría también recordar que en algo falló, todos fallamos, pero esos recuerdos van ayudando a desprenderse un poco ya de esa pérdida. Al usted poner en palabras la carga emocional, el recuerdo que tuvo con esa persona que perdió, se va también ya descargando la libido que se ha puesto sobre esa persona, y a la vez se va perdiendo. Así como se recuerda y se lo trae al recuerdo, a la vez también se va perdiendo eso. Uno se va desprendiendo de eso. Entonces, al momento de compartir, de hablarlo. Lo pone en palabra y ya pierde carga. Ya eso pierde el peso afectivo emocional cuando usted ya lo habla. Y a la vez eso permite y ayuda a irse desprendiendo afectivamente. La carga libidinal que había sobre esa persona se va desprendiendo, y esa carga libidinal se va canalizando hacia otros objetos, hacia otras actividades. Ese es el camino, el trabajo de la elaboración de un duelo. Ahora hay 3 etapas principales importantes. Okay. La primera etapa es la negación, el impacto, mucho más cuando son de accidentes, de una enfermedad momentánea y en un año murió, hay un impacto allí, pero hay una negación, hay rabia, hay coraje, hay a veces rebeldía incluso contra la religión. Sabe que ahora que la escucho, y sobre todo en la lamentable situación que está atravesando el país, hay muchas personas que están teniendo estas pérdidas repentinas, con asaltos, sicariatos, accidentes. Terrible. Es algo que y la sociedad se está viendo. Sí. Todos nos estamos enfrentando a esta situación, porque puede que uno la haya atravesado, pero sus efectos se ven a nivel de todo el entorno. Claro, es que nosotros pertenecemos a una comunidad con todos. Por eso es que no es que el que tiene un buen nivel social y económico y está bien, no importa que el otro no tenga, no. Porque todos estamos interrelacionados, desde el más rico hasta el más pobre en una sociedad. Así es. Y lo conveniente es que todos estuviéramos bien. No podemos estar todos iguales, porque como inicié la conferencia, somos diferentes. Hay unos que avanzan más, otros avanzan menos, unos que progresan más. Y está bien, y eso es respetable. Pero igual estamos todos intrincados en una misma sociedad. Y estamos relacionados desde el más pobre, el más rico y el más pobre. Hay una relación. No es que yo estoy en mi confort y yo estoy muy bien, a mí no me llega la bala. Sí le llega. Y si no le llega la bala, literalmente le llega por relación en la sociedad, porque usted está afectada también de lo que pasa. Así es. De hecho, recuerdo cuando era la época de la pandemia, que muchas personas decían, quizás unos estamos en casa con toda la comida, con el recurso, pero otros que perdían sus trabajos, no tenían para comer. Se decía, después de eso viene una ola delincuencial, porque la gente no tiene cómo llevar el sustento a casa. Así es. Entonces todo nos afecta. Cuidado, no nos equivoquemos, que los que estamos muy cómodos en un lugar a buen resguardo, no. A todos nos afecta. Es una sociedad en donde estamos todos relacionados. ¿Y qué es lo que esperamos? Que haya un bienestar. No confort, no confundamos. Un bienestar para todos, que todos tengan acceso a la educación, a la salud, a la vivienda decente y digna. Entonces, ¿estamos todos igual afectados o todos estaríamos favorecidos? Esa es la situación. Sí, sería lo idóneo. Entonces, esta es la primera etapa del duelo. La evitación, la negación, el rechazo, el no querer aceptar que he perdido a mi familiar. La segunda etapa es la confrontación, se llama. En la confrontación se confrontan muchas cosas opuestas. Es decir, los buenos recuerdos o la culpa o la ira o la furia de por qué perdí a mi ser querido. Se confrontan allí.
los sentimientos y hay como esta dualidad. Me faltó hacer algo, que no hice, que debía hacer, que no viví con él, que no le di a ella, a la madre, al padre, no sé, ¿no? Ahí hay la confrontación. Eso en cuanto pero esa confrontación es importante y es necesaria. Porque no, lo que le iba a decir, eso es en cuanto, por ejemplo, a un ser querido, pero también usted me mencionaba que esto es en una relación amorosa, en un trabajo. Es lo mismo. Okay. Porque cuando usted se divorcia también viene a decir fue mi culpa, que hice, que no hice, en que fallé, cuando no alcanzó el ideal que quería o el trabajo en que pasó. Son los mismos sentimientos que se presentan en la pérdida, en el duelo, sí. Sino que claro, cuando lo hablamos de las personas, lo hablamos en función de recuerdos, de cosas vividas o no vividas, que faltó. Esa es la segunda etapa, es la confrontación. Sí. Y la tercera etapa. Y esa confrontación es importante porque al confrontarse, como dije anteriormente, las dos cosas, las buenas, se contraponen. Se van elaborando, se va procesando. Y es importante, y en el psicoanálisis, esto sí es importante hablar de lo simbólico. ¿Qué vendría a ser lo simbólico? Lo simbólico es la representación en palabras, en significante de todo lo que a usted le está pasando. De poder, usted puede elaborar eso simbólicamente, el duelo, que es justamente como lo hemos dicho, hablarlo, representarlo, recordarlo. Esa es la función simbólica. Podría ser, por ejemplo, un ejemplo que a veces suelo poner cuando converso con amigos, es si una persona tiene fiebre y no sabe de dónde viene la fiebre, no sabe cómo tratarlo, más o menos sería así, algo simbólico. O sea, al saber, por ejemplo, soy triste y de repente, bueno, ¿por qué estoy triste? Estoy triste porque me siento afectada tal vez de este ideal que yo tenía, de este trabajo que quería, claro, no se pudo es conseguir. Representarlo en ideas, en palabras, en simbolismos, es significarlo. Eso quiere decir la simbolización. Entonces es importante porque no todo el mundo tiene esa capacidad de acuerdo a su estructura psíquica. Hay estructuras en donde la simbolización falla, no logran, como en la psicosis. De verdad. Sí, la psicosis, que es normalmente lo que se llama el loco, pero en la psicosis es el nombre de la locura, pudiéramos decir, y que hay muchas manifestaciones, ¿no? El maníaco depresivo, el paranoico, el esquizofrénico, hay distintas manifestaciones. En la psicosis hay una ausencia de una simbolización, lo cual no nos pasa en las neurosis. Los neuróticos, que somos todos, la mayoría, tenemos esa capacidad para simbolizar. La psicosis no. Entonces Freud habla allí de algo que se llama duelo y melancolía en su texto, y el melancólico está dentro de la psicosis. En la melancolía no hay una capacidad de simbolizar la muerte. Entonces el sujeto en la melancolía se queda pegado al objeto perdido. ¿Cómo es esto? Que no puede elaborar la falta de la muerte de la persona o del trabajo o del ideal como una falta fuera de él. Es allá donde perdí a mis familiares, acá donde, pero afuera, es allá donde se tiene que ubicar la falta, la pobreza, el no. Pero el sujeto se identifica y entonces el pobre es él es el que falló, él es el que murió, queda pegado al objeto perdido. Y muchas veces se suicidan junto con, hay un caso de un señor que murió y la hija, que tenía esta estructura, se suicidó atrás, o sea, quedan, qué pena. No se despega. Y cuando no pasa esto, quedan muy pegados al muerto, a la pérdida, muy pegados. Se identifican con el objeto perdido. Cuando hay capacidad de simbolización, sabemos que la pérdida está separada de nosotros y que nosotros tenemos que elaborar esa falta, ese vacío, ese dolor. Y una pregunta, por ejemplo, que esto lo iba a hacer más adelante, pero eso, o sea, nosotros si tenemos un familiar o una amistad, alguien cercano, ¿en qué momento podemos decir necesita ayuda profesional? O sea, ¿en qué momento qué rasgos puedo ver como para decir necesito ayuda profesional? A veces hay personas, por ejemplo, que uno dice, está depresivo, porque se encierran, no salen o se aíslan. Claro. Ahí ya son momentos de buscar ayuda. Claro, en el momento que la persona pierde el deseo de seguir en sus actividades normales, porque
uno vive el duelo, pero usted continúa en sus actividades normales aunque tenga la pena. Pero se levanta, quizás los primeros días no, va a estar agobiado, hace unos días de duelo, que ahora ya no se hace el duelo prácticamente. La gente huye al dolor. Antes se cerraban las casas, se hacía duelo, se hacía silencio, se vestía uno de negro. Ahora los duelos es, como también en el celular, murió el fulano y al día siguiente ya murió el perencejo y murió el mengano. Entonces aquí ya la comunicación va pasando y los muertos también van pasando y los duelos van pasando. En la velocidad de la comunicación y de la información están también los duelos en la actualidad. ¿Sabe que eso justamente, ahora que se dice de la psiquiatra que estábamos hablando, mencionaba de que ahora todo el mundo con este aparatito, la gente busca mitigar el dolor, es como placebos, que buscan, siento dolor, busco algo que me distraiga, algo que mi cerebro ya vaya asociando con calma, con un escape. Eso no es sano. Ajá. Eso no ayuda a elaborar el duelo, porque viene a tapar algo que ha quedado allí, una carga afectiva, emocional, una carga libidinal. Y esa carga que tendría que canalizarse hacia otros objetos, pero elaborando las 3 etapas que hemos hablado, que la primera dijimos era como la negación, la segunda es la confrontación, la tercera es el restablecimiento o la restitución. Esa es la tercera etapa, el restablecimiento. Y esa capacidad de restablecimiento solo se lo puede lograr el momento que usted, toda esa carga que tenía sobre esa pérdida, la ha canalizado a través de la palabra y la ha podido ya esa carga canalizar hacia otros objetos. No reemplazar. Okay. Nunca se va a reemplazar una cosa por otra. No es que porque perdí un hijo, Dios nos guarde de eso, porque eso no tiene nombre. Todo tiene nombre menos perder un hijo, ¿verdad? Porque somos viudos, somos huérfanos, todo, pero cuando usted pierde un hijo no tiene nombre. ¿Qué somos? Dios nos guarde de eso, pero si se pierde un hijo y usted tiene otro, ese no es que viene a reemplazar. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque no va a venir a ocupar el lugar del muerto. ¿Ya? Tengo pacientes donde han dado a luz, han perdido a su hijo recién nacido, y sí, se puede orientar, y la orientación es que quiere tener otro hijo. Muy bien, pero siempre saber que esa carga que estuvo acá se va a canalizar hacia este niño, pero no porque lo va a reemplazar, sino que el deseo se canaliza. Es un punto muy importante. Por ejemplo, recientemente alguien muy cercano perdió a un ser querido, tuvo una nenita muy parecida, o sea, realmente es como una fotocopia, el rostrito, y entonces es como un volcamiento total, que en algún momento sí hubo la oportunidad de decir, no es la persona, cuidado, pero sí, o sea, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Pero se canaliza esa libido, esa carga pulsional, esos afectos que se canalizan a nuevos objetos. Y esa es la restitución. Es la tercera etapa del duelo, que ayuda al sujeto a salir de esa tristeza, de esa pena. No quiere decir que se olvida. Siempre va a estar la pena y el recuerdo de lo perdido, pero usted no se va a quedar pegado a esa pesar, a esa pesadumbre, a esa oscuridad, porque entonces ahí ya es patológico. Una pregunta, por ejemplo, hablamos de 3 etapas, pero ¿cuánto tiempo es sano poder procesar este duelo, o eso va a variar? Nos dicen que el tiempo es lo que nos ayuda siempre, ¿verdad? Darle tiempo al tiempo, el tiempo es el remedio, el tiempo es necesario. Y la cantidad de tiempo en cada etapa no hay algo determinado, porque cada sujeto tiene una capacidad de elaborarlo de distintas formas. Pueden haber personas con recursos y con una subjetividad quizás más fuerte que logra superarlo y trabajarlo más pronto que otras que pueden tener una estructura más frágil. Pero eso no quiere decir que no se necesite realmente el tiempo para elaborar. Qué sé yo, poder hacer que en un año se pueda salir de un duelo y ya haberse canalizado. Esto no quiere decir que se ha olvidado la pena y que nunca lo va a dejar de recordar, siempre lo va a recordar. De hecho, hay la visita al cementerio, que es un lugar simbólico, por ejemplo.
ahí está el nombre de la persona, aquí está la madre enterrada, aquí traigo flores. Son lugares simbólicos importantes. Por eso es siempre la necesidad de recuperar el cadáver, para darle sagrada sepultura, cristiana sepultura. Todas esas cosas son simbólicas e importantes en un duelo. Y en el caso, estamos hablando en el caso de que sea algo normal que se pueda dar, pero Sí. cuando no ha sucedido, por ejemplo, hace un par de semanas hubieron varios accidentes aéreos, no se pueden rescatar todos los cuerpos, o con lo que está pasando de las guerras. Es fuerte. ¿Cómo sucede ahí en una persona que no tiene ese cadáver para despedirse, o esa tumba Ajá. como para ir y decir, Sí. aquí está, voy y lo visito? Es Porque muy duro, es mucho más difícil, es mucho más duro para esa persona que nunca pudo recuperar al ser querido, que falleció, pero que nunca lo pudo. Es mucho más duro. Pero tendría que hacer una elaboración de la misma manera, ¿no? Esta negación, este rechazo, este no acepto, luego esta confrontación que pasó, porque yo debía haberle dicho que vaya, que no vaya, que fue, todo esto que uno se confronta, y luego la restitución o el restablecimiento, que sería canalizar ese sufrimiento a otros objetos, esa carga libidinal, ese amor, lo que usted haya descargado hacia otra. aprovechando de eso, pasando del duelo, situación o hacia otro objeto. Como puede ser, por ejemplo, el que se divorció, restituir otro matrimonio. Bueno, eso le iba a decir, algo que se da mucho, No sobre todo en siempre. los jóvenes, ya que este programa va dirigido para jóvenes, que dicen, típico de los amigos, ay, no pasa nada, un clavo saca otro clavo. O tranquilo, hay muchos peces en el río, sal de ahí, no te quedes. Y muchos chicos y chicas lo que tienden a hacer es, por mucho que hayan durado años, terminamos, me voy a divertir, no Sí. voy a vivir esa pena, no voy a llorar, Ajá. y se meten inmediatamente en otra relación. Ajá, muy mal hecho. Ese es el problema. La diferencia entre un duelo de adulto y de adolescente es que el adulto está mucho más constituido ya psíquicamente y más fortalecido psíquicamente para tener los recursos adecuados y más, digamos, mediatizados. Puede mediar muchas cosas, no va con la prisa del adolescente, con la inmediatez. El adulto mediatiza y puede tener los procesos. El joven, el adolescente, que no está todavía constituido con la fortaleza del adulto y está con toda la carga también pulsional Ujú. muy desbordada, se equivoca al elaborar los duelos, porque no los elaboran, los quieren tapar, y eso solamente es una curita en la herida que por abajo sigue supurando el dolor y el sufrimiento y la pena. Y eso puede llevar a los adolescentes, muchos, a tener depresiones a veces que no son tan visibles, pero que se están dando, y los chicos pueden hasta suicidarse. Wow. Con un duelo, con un sufrimiento, puede pasar, porque pasa en la adolescencia. Hay cambios fuertes, hay exigencias de reestructuraciones sociales, de inserción social, de orientarse en profesiones, de exigencias sociales, familiares. Entonces, ahí en el adolescente hay que cuidar mucho la pérdida de una madre, por ejemplo, o del padre. Hay que orientar al adolescente a elaborar ese dolor. O por ejemplo, ahora que estamos hablando de migrantes, cuando hay este rompimiento de familias. Sí. Yo recuerdo en la época del colegio, ya muchos años atrás, que se dio bastante cuando los ecuatorianos migraban a Europa. Sí. Recuerdo tener, o sea, bastantes, a veces compañeras que vivían con la abuelita, Sí. con el tío. El vecino, el compadre. Exacto, y se dio muchos jóvenes se refugiaron en las pandillas en ese momento. Ajá. Cuando hubo el boom de las pandillas X, tal, o sea, Sí. muchos jóvenes, y cuando los entrevistaban me decían, ¿por qué? Porque los acogen, porque los hacen sentir acogidos en familia. Encuentran el lugar, Exacto. un lugar para ellos. Puede darse lo que usted decía de que es como que transfieren eso a otro, Se a otro canaliza, lugar. se transfiere allá. Entonces sí hay que tener cuidado con eso, justamente. Porque puede haber un sustituto, puede haber un tío que haga la función del padre. Si el padre se fue a trabajar, el tío, el padrino, el vecino, no sé, la abuela de la madre, sí, se puede dar. Lo importante es que se dé bien y que se logre dar. Ujú. Pero hablando del lugar, es importante retomar eso en el duelo. ¿Por qué? Porque en el duelo
lo que afecta, y esto ya es un avance que hace Lacan, Jacques Lacan, que es un psicoanalista francés, es un avance que hace del duelo y melancolía de Freud, porque Lacan dice, el duelo en una persona se afecta tremendamente, no tanto por el ser que pierde, sino por el lugar que esa persona tenía en esa persona que murió. En lo que significaba. Eso. ¿Qué lugar tenía yo allí, en mi madre, que la acabo de perder? Al perder a la madre, yo pierdo también un lugar en el que yo estaba alojado. Entonces, ese es el duelo también que muchas veces cuesta canalizarlo y elaborarlo. ¿Qué significaba para la madre, para el padre, el amigo, qué era yo para él? Y ese es el lugar que usted pierde también. Me ha hecho recordar, justamente de lo que estaba investigando, había en una conversación hicieron referencia a un deportista que le decían, bueno, ¿cómo estás de la pérdida de tu papá? Y dice, no, estoy súper bien, todo tranquilo, creo que tal vez como vivo lejos, no me ha afectado mucho, todo está tranquilo. Pasa diciembre, llega enero, que ya era la época como que allá empiezan, él era futbolista, y era la época en que ya empezaban la etapa de fútbol. Empezaba a jugar, a moverse, y él tenía una costumbre con su papá, y era que cada que jugaba X equipo, se llamaban y comentaban el partido por horas. Entonces, de repente empezó la temporada ya de ese juego, jugó X equipo, y cuando terminó, hubo la ausencia de esa llamada. Y ahí comentaba este especialista que daba esta información, y decía, en ese momento, de madrugada, lo llamó, dice, estoy mal. ¿Por qué? Porque en ese momento sintió que su papá había muerto. O sea, ya habían pasado meses. Ahí pudo subjetivar, que se llama, como interiorizar la realidad, la muerte del padre. Ahí la interiorizó en el momento en que él se da cuenta que ya no tiene ese lugar en el padre, que el padre era quien lo llamaba. No. En la parte amorosa puede ser entonces, hay muchos adolescentes que a veces dicen, es el amor de mi vida. Yo me acuerdo que yo una amiga tengo, si me escucha, que yo siempre le digo, oye, ¿cuántos amores de tu vida has tenido? Porque cada persona es el amor de mi vida, yo otra es el amor de mi vida. ¿Cuántos amores de tu vida? En la adolescencia se pueden tener mucho. Exacto, y me acuerdo que le decía eso. Pero justamente eso, de repente, esa persona que le mandaba los mensajitos en la mañana, que era especial, que era como que su todo, de repente pasa a tener, y muchas veces da el mismo comportamiento con otra persona, y es como que se quedan con ese vacío de, no ha sido alguien especial, entre comillas. O sea, ellos se ven como que no ha sido especial, pero en sí no lo ven que es el trato que la persona acostumbra a tener con sus parejas. Así es. Sino que los chicos lo asumen como que yo era especial y de repente ya no soy especial. Ya dejé de ser eso. Exacto. Para el otro. Viene a ser eso lo que... Y la palabra vacío es importante que le acaba de decir, porque esa palabra en el psicoanálisis nos orienta a lo que se llama en psicoanálisis la castración. Okay. Y que la elaboración de un duelo tiene que ver la relación que el sujeto tuvo con la falta. La castración es la falta. Yeah. Y entonces ese vacío que se nos presenta en el duelo nos enfrenta a la falta, a la ausencia. Y esa es una manera también de tener que enfrentarlo y de elaborarlo. Hay que elaborar el duelo enfrentándose al vacío y a la falta. Cuando el sujeto tiene una buena relación con la falta, ¿qué quiere decir eso? Que acepto pues que no puedo hacer todo posible, que no estoy completo, que no hay la perfección completa, la felicidad completa, que siempre algo falla, como dice la Iglesia Católica, estamos fallados desde que nacemos. Somos humanos. No somos perfectos. No somos. Entonces, esa relación con la falta nos ayuda también a elaborar el duelo, porque nos ayuda a aceptar la pérdida y el vacío. Pero cuando no hay una buena relación con el vacío, con la castración, con la falta, el sujeto no acepta, reniega, se vuelve hasta soberbio y rebelde, de decir no puedo aceptar que esto me haya pasado. Y la muerte está intrínseca en la vida, es parte de la vida. Una pregunta, por ejemplo, eso que usted dice tiene que ver cuando son pequeños y les enseñan a manejar frustraciones, a manejar, por ejemplo,
qué sé yo, hay un partido de fútbol, Sí. pongámoslo de esa manera, ahorita que los chicos están en ese auge de los deportes. Hay un partido de fútbol, ay, es que yo quería eso, y de repente esa frustración Sí. que van sintiendo es importante. Hay que saberla orientar, hay que enseñar al niño a aceptar que no siempre se ganan los partidos, que también se pierden, que no se puede tener todo, porque si no, ¿qué le queda por desear al niño que le dan todo? Ujú. No le queda nada. Y ahí viene el problema después de las depresiones, porque resulta que se piensa que con los objetos o con los triunfos estamos completos. Y no, pues siempre fallan. El objeto, ahora todas estas cosas que nos compramos electrónicas, más o menos como que nos vienen a completar. Es como cubrir algo. Ajá. Y no, es imposible, no nos va a completar. Entonces resulta que falló el último celular, el último juego, el último falló, pues ya el sujeto ya eso no era otra cosa. Y a veces hay depresiones por eso. Entonces hay que orientar al niño siempre con los límites y las regulaciones. El límite y la regulación nos enfrenta a la falta. Porque hasta aquí, no más. Hasta esto te puedo dar, no más. Así usted le puede comprar el mundo entero, pero es que no se trata de eso. Se trata de que hay que limitar. Y los límites es el secreto en la vida. Eso es lo que a usted le impide desbordarse en todo. Ya sea en lo bueno o en lo malo, en nada hay que desbordarse. Entonces los límites también nos enfrentan a la falta. Y la falta es importante porque la falta es la que nos lleva al deseo. Si yo tengo todo, no deseo nada. ¿Sabe qué? Me ha hecho recordar, ahora que decía de los aparatos tecnológicos, todo, recuerdo una especialista mencionaba que como estamos en estos placeos de no quiero sentir dolor, busco un escape, busco un refugio para que mi cerebro se vaya acoplando y cada que me siento mal, busco otra vez eso, cada vez más, no permite al cerebro ir como que asumiendo la frustración, ir asumiendo de que tenga un momento de calma. Por ejemplo, a veces los grandes científicos que la luz, todo fue por momentos de calma. Claro. Y eso dicen, en la actualidad estamos tan apurados, tan acelerados, evitando el dolor, evitando frustraciones, evitando sintiéndonos mal, que nos refugiamos en esto, buscamos cualquier cosa que nos haga olvidar, comprar objetos, Sí, para ver tapar Instagram, una realidad, tantas cosas. Ujú. para cubrir una realidad. Y no, la realidad, por ejemplo, en el caso del dolor hay que aceptarla, que hay la falta, que hay el vacío, que ya no está. Y algo que quería preguntar, pero sí le hemos tocado un poco, es ¿qué le pasa psicológicamente a una persona que no vive su duelo? Por ejemplo, lo que hablábamos, un clavo saca otro clavo, salió de una relación, me enfrasco en otra relación de lleno. ¿Qué pasa ahí? Puede estar viviendo situaciones, unas se trasplata sobre otras, ¿no? Se van poniendo sobre otras, pero está como un poco, diría yo, aislada de su verdadera realidad. Porque su realidad fue esa pérdida. Uh-huh. Pero si la quiere cubrir y va traslapando situaciones, lo que va a hacer, son estas personas que a veces se pasan en acting, como se llaman, estos actos sin pensar. Okay. ¿No? Son actos sin pensar y se actúa y se actúa y se actúa. Y la puede usted llevar a cosas no buenas, por ejemplo, como consumo de drogas. Porque querer anestesiar un dolor, un sufrimiento no elaborado adecuadamente, pudiera ir a consumir drogas para anestesiar el dolor, pero es que no se trata de anestesiarlo y no se trata de cubrirlo. Y no es que un clavo saca otro clavo, al contrario. Usted se divorcia, por ejemplo, y no es que a los 6 meses ya conocí otro, no, tiene que elaborar el duelo, tiene que procesar esa pérdida para restituirse a una nueva relación. Pero si usted va de una pareja a otra, entonces está en esto que se llama en acting, actuando sin pensar. Y el consumo de la droga es eso, actuar sin pensar. Actúo, es un acting constante de todo, de la droga, del sexo, de las compras, porque también comprando usted quiere cubrir. Eso le iba a decir, justamente de un tema que yo le mencioné que estaba investigando para entrevistas posteriores. Hablaban también ya de otro tipo de adicción, no solo drogas, sino también está la adicción a la comida, la adicción al sexo, muchas cosas. Y estos aparatos. La adicción, exactamente, Internet, la tecnología, la tecnología. los juegos. La otra vez pasaron en las noticias
de un chico que estaba en vacaciones, estuvo varias horas sin descanso y tuvo un derrame. O sea, murió el joven por videojuegos, no descansarse, estar encerrado. Entonces, eso es lo que hace si usted no elabora un duelo adecuadamente. Y nos está pasando, porque como le digo, muy pocos se están elaborando. Inmediatamente se entierra, va el duelo y va pasando. Y la noticia pasa. Algo que vengo acá por otra investigación que estaba haciendo, pero que justamente anoté que decía eso, que el cerebro recuerda lo que nos calma, lo que nos excita y lo que nos da placer. Y que siempre que, por ejemplo, ahora que hablamos de escapes, porque dicen, cuando una persona no quiere afrontar la situación, sea por dolor, sea por frustración, no quiere procesar ese duelo del que estamos hablando, busca vías de escape. La más rápida a veces es el celular que tenemos a la mano, a veces el alcohol, que también es otro tipo de droga, claro, sino que no se lo ve así porque es una droga socialmente aceptada. Claro, pero buscan escapes, y lo que mencionaban es que, ¿qué sucede? En ese momento me sentí bien. Cuando llegará otro episodio que también cause frustración, dolor, el cerebro va a recordar qué es lo que le causó calma en X momento y va a buscar otra vez ese refugio. Y cada vez es como que va a buscar más y más y más, claro, porque ya la dopamina que afloja en ese momento, exacto, ya no es la misma cantidad y ya no le satisface. Así y quiere más. Así es. Ese es el problema justamente en las adicciones. Que ya no es con esto, ya no es marihuana, ahora es coca, ahora es éxtasis, ahora es una cantidad de drogas que hay ahora. Entonces, ahora también hay las drogas de laboratorio, las pastillas. Entonces, ¿qué están buscando? La pastilla de la felicidad. Eso están buscando, la droga de la felicidad. Y lo único que los lleva es a la destrucción. Sí. Cada vez más hay una destrucción. Y mire, que qué importante es no caer en las drogas, porque usted puede decir, bueno, pero ahora me puedo restituir y ya puedo salir. Quiero decirle que entre los casos clínicos que yo manejo, el que ha consumido drogas y supuestamente ha podido salir, siempre reincide, por lo general reincide. Los que no reinciden, les queda esta sensación, como usted dice, de placebo. Entonces, ya no consumo droga, pero sí quiero estar siempre en una situación de bienestar total. Quiero estar siempre en una situación de confort de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Que usted ya no consume, el chico que consumió dejó de consumir y entra a trabajar. Pero resulta que el trabajo le resulta pues pesado, porque es una responsabilidad, porque tiene que estar atento, porque tiene que actuar, él ya está acostumbrado a tener este estado de placebo. Entonces, incluso ni en el campo laboral responden muchos, porque a pesar que han dejado el consumo, les cuesta responder en el campo laboral de una manera activa y efectiva, pudiéramos decir, porque hay siempre este retorno al estado de placebo que le daba la marihuana o el éxtasis. Siempre se quiere vivir esto, entonces cuesta integrarse al campo laboral. O sea, lo más sano sería que nunca entraran en consumo. Sí. Y ojalá eso los chicos pudieran darse cuenta. Sí, lo que pasa es que de lo que he podido ver en diversos casos, no solo en drogas, no solo, por ejemplo, ahora que hablamos del duelo, otras situaciones, hay un gran desconocimiento a nivel social de lo que están viviendo los chicos, o de lo que está pasando, o de lo que se atraviesa socialmente, y la gente hablando de placebo, lo que prefiere hacer es como que vamos a tapar y vámonos al circo, vámonos a distraer y no a atender. Un ejemplo, no hablemos de política, ya, ¿ok? Pero hace poco lo que pasó con los debates que vieron, las personas, en lugar de concientizar o ver seriamente las opiniones que se virtieron en el momento, buscan hacer memes para sacar la parte jocosa, reírse, y se pierde el enfoque de las cosas. Y eso es lo que se ha tomado, incluso a veces la gente bromea, el ecuatoriano, y dicen, no, aquí pasa algo, son los primeros a sacar memes y reírse del asunto. Pero ya hay un momento en que hay que sentar bases, porque nuestra sociedad cada vez se está deteriorando más. Sí, porque nosotros cada vez estamos más superficiales. Estamos siempre nadando en la superficialidad. Eso se ve en todo. ¿Y por qué? Porque no se quiere realmente hacerse cargo. Uno no quiere realmente hacer un compromiso.
¿no? Formalizar un compromiso y hacerse cargo de algo, sino que todo lo queremos más superficialmente. Y bueno, eso se ve, pues, ¿no? Ya no se quieren casar, ya no se quiere tener hijos. Ahora se tienen perritos y gatitos en vez de hijos, sí. Muchos. Y ya tengo unas amigas que los nietos son los perritos y los gatos. Entonces, eso también me ha cuestionado mucho, no crea, me cuestiona. No es que esté en contra de que se quieran los animalitos, hay que quererlos. Yo no soy mucho de animalitos, pero hay que quererlos y no hay que maltratarlos. Y si se los quiere tener como compañía, está muy bien. Pero no podría ser posible que vaya a reemplazar a los hijos. Sin embargo, se ha reemplazado ya. Sí. Y parejas que pueden tener hijos, pero no, mejor es tener un perrito. ¿Sabe qué? Ahora que recuerdo, hay muchos países... Me cuestiona eso, o sea, lo respeto, pero me cuestiona. No, sí, de hecho lo que estaba viendo es que, de hecho, todo esto, ahí la otra vez conversando con alguien, yo decía, la televisión es un educador de masas. Para mí todos los medios, por eso a veces digo, es importante no consumir cosas basura, porque los medios de comunicación, radio, televisión, ahora también Internet, son medios de comunicación masivas, sí. Que educan a una población, sea para bien o sea para mal. Sí. Y así como ahora vemos un libertinaje a nivel sexual, que es algo que se da bastante en series y ahora se lo vive, es algo que también, de lo que usted menciona, se da en cosas europeas, estadounidenses, y ahora se vive acá, tanto así que hace poco hicieron el censo poblacional y mencionaban eso, que cada vez la población va disminuyendo. Y si nos ponemos a ver, en países europeos piden personas que vayan a vivir para empezar a poblar otra vez el hogar. Sí. Y en Singapur, me parece, le pagan a una pareja, si no me equivoco, en Singapur, $15,000, $20,000, yo qué sé, para que puedan tener hijos. Antes nosotros teníamos hijos con una dicha y una felicidad, las generaciones anteriores, las mías y bueno, no sé si una más adelante, pero ahora es más fácil tener el perrito y al gatito que hacerse cargo de un hijo. ¿Pero por qué se dio eso? Porque no es casos aislados, o sea, es como que un boom, pero este boom se tuvo que haber generado por alguna situación. Se va generando por el deterioro del lazo social, de la relación del uno con el otro. Y entonces es más fácil relacionarme con el perrito que enfrentar al otro que tiene lo suyo, pero que me toca hacer con eso. Claro, es complicado. No, entonces es como que es más difícil el lazo social con el vecino, con la pareja, con el niño, que con el perrito, ¿no? Y el gatito. Entonces se ha deteriorado el lazo social, se ha deteriorado la relación humana. Pero eso puede, o sea, ahora, perdón. Estaba recordando lo que le decía, por ejemplo, en la época de la adolescencia de mi generación, cuando fue los migrantes a Europa. No puede decir que en nuestra sociedad ha empezado a calar poco a poco, por ejemplo, tomando esta situación de ejemplo, la desintegración familiar que hubo, el boom de pandillas que hubo en ese momento, como muchos, yo siempre digo, muchos de esa generación ahora están como que no quieren divorcio y se aferran a parejas porque vivieron en ese momento ese desligue. Sí. Hay otros en cambio que están, yo no quiero tener que pasar por esta situación justamente por los traumas generados en esas épocas. Es posible que hayan situaciones traumáticas que a usted la conduzcan a sostener un matrimonio quizás que no hay que sostenerlo porque hay una adicción de por medio, hay violencia, qué sé yo, o a no quererse casar. Pero no creo que ese sea realmente la base más importante de no querer adquirir compromisos matrimoniales o adquirir maternidad o paternidad. Me parece que es más por el deterioro que ha habido a nivel del tejido social, en el lazo social, en las relaciones humanas. Entonces nos hemos superficializado. No queremos asumir compromisos, queremos las cosas más light y más fáciles. Y además queremos que todo sea felicidad, que todo sea posible y viva la pepa un poco, como se puede decir vulgarmente. Entonces, que yo quiero ser feliz. Nada que me impida ser feliz, como tener una responsabilidad de tener hijos, de un matrimonio, nada que me comprometa mayormente. Si quiero trabajar, que sea light. Si quiero ir a estudiar, pero doctora, me decía mi profe, ¿por qué manda tanto para leer en la universidad? Tanto hay que estudiar, pero sí hay que estudiar. Entonces, se quiere todo que sea fácil.
al Google. El doctor Google es el que nos dice todo. Y ahora con la inteligencia artificial... no me diga que eso debe ser terrible. Entonces, todo esto ha ido deteriorando el tejido social y la sociedad. Y nos va haciendo más superficiales. Y nos va mecanizando. Han humanizado más a los animales, le digo, que a las personas. Nosotros las personas, los seres humanos, estamos más mecanizados. Y los animales están más humanizados, porque créanmelo que es un cuidado con los perritos y los gatitos que a veces no lo tienen ni con los hijos, ni con la abuelita. El caso de una chica que tenía un perrito, pero la abuelita estaba con un problema de alergias, no podía, y la abuelita estaba muy enferma, y la nieta tenía que cuidarla y acompañarla. Pues la nieta resolvió que tenía que dejar a la abuelita porque el perro no se iba a separar, y se fue con el perro a vivir a otro lado, y la abuela se quedó sola viviendo, tuvieron que traer una persona. O sea, ahí estamos viendo cuáles son las prioridades. Se han cambiado mucho. Han cambiado, se ha humanizado más a los animales, me parece, y se ha mecanizado la persona. Nos hemos vuelto medios robots. Pero, o sea, lo que creo yo es que sí, pero eso ha sido un proceso de masas, porque es a nivel, por eso digo, es un proceso de masas que se va cada vez elevando más. Sí, en nuestro país pasó algo terrible, que fue la introducción de la droga en los colegios, en los colegios de clase popular, que son las personas con menos recursos para atender un tratamiento y con menos recursos para sostener y soportar una situación como esa. Y se introdujo en las escuelas fiscales y se introdujo mucho en los chicos, la H sobre todo, y eso hizo un deterioro también a nivel del tejido social terrible. Sí, realmente, son varios temas, pero bueno, para concluir, porque... Con el duelo, porque sí, nos fuimos realmente por varias cosas que implican... Es importante todo lo que hemos hablado incluso en relación al duelo, porque volvemos a tomar el punto de que todo esto que se ha dado en el tejido social, este deterioro, es lo que nos impide también hacer una buena elaboración del duelo de forma simbólica, en lo significante. Eso nos impide a elaborar la falta, el vacío, la falla, a la que tenemos que siempre enfrentarnos y saber hacer con eso. Y el duelo es eso. Rosalena, para terminar este punto, a aquellos jóvenes que nos están escuchando y que, como habíamos mencionado hace un momento, les cuesta más por el mundo en el que se vive tan acelerado, vivir este proceso de duelo, ¿qué recomendaciones podría dar usted a cada uno de ellos? A ver, que las personas que tienen la capacidad para poderlo elaborar, que lo hagan, pero que hay que buscar siempre una ayuda profesional si la situación es muy crítica y muy aguda, muy grave. Ok, bueno. Rosalena, muchas gracias una vez más por haber acompañarnos en este espacio y tocar este tema que es muy importante. Lastimosamente el tiempo se nos acabó, pero les agradezco a cada uno de ustedes por acompañarnos y tengan muy presente cuidar a sus hijos, estar atentos y si algo está pasando, busquen ayuda, ¿ok? Dios los bendiga. Rosalena, muchas gracias. Espero tenerte en una próxima ocasión. Muchas gracias. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Cuídense mucho.